Deportivo Táchira es Venezuela, son 90 los minutos. Y yo le digo a mi viejo, le digo, papá, yo quiero probar en Táchira. O sea, entré y a los 5 minutos me sacaron. Y yo me asusté. Así fue, mi carrera comenzó en la sub-12, como te digo, en Plaza Venezuela, jugábamos en Plaza Venezuela. Preocúpate el día que no te digan nada. Ese día preocúpate. Me va a mandar a préstamo, no contará conmigo. ¿Cuáles son los sueños de Carlos Calzadilla? Mi sueño es salir al exterior, consolidarme afuera, en el exterior, llegar a la selección. La hinchada aquí no te permite dejar pasar un año sin Libertadores. Esas personas que tienen a sus madres todavía, que las valoren mucho. Las valoren mucho porque el día que les falte va a ser un día que nunca se va a olvidar. Hola, ¿qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mundo Aurinegro. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Un espacio que presentamos a nombre de la mejor óptica del occidente venezolano, Óptica Wilson. Óptica Wilson, Óptica Wilson, no vendemos lentes, vendemos salud visual. Y aquí estamos con nuestro invitado del día de hoy, el Mundo Aurinegro. Nació en San Cristóbal, se formó en el equipo deportivo Táchira, con un historial importante también en el fútbol amateur. Pero una de las joyas del Aurinegro, 3 veces campeón ya a pesar de su corta juventud. Amigas y amigos, está con nosotros Carlos Calzadilla. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos Luis? Un placer saludarte. Coño, gracias, el placer es mío. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos conversando con una de las estrellas formadas y hechas para ser campeón en el Aurinegro. No, bueno, encantado de esta invitación. Y bueno, encantado también de que la gente pues me tome así como una pieza importante para el equipo, ¿no? Sí, eres un jugador que se formó íntegramente en el Deportivo Táchira, o esa primera parte donde la hiciste, la de niño. La hice en el Colegio de Ingenieros, en Barrio Sucre. Hay una escuelita que se llama Colegio de Ingenieros. Ahí cumplí mi formación de los 4 años como hasta los 9. Ahí empezó mi carrera, digamos, como diversión. Bueno, te comento cómo fue todo. Yo estudié en una escuela que se llama Virgilio Pinzón, que queda por Los Teques, bajando, antes de la iglesia Santa Teresa. Es una escuelita que se llama Virgilio Pinzón. Y yo hice ahí toda mi primaria. En educación física siempre era juegos, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Que si un día hacíamos básquet, otro día fútbol, otro día corríamos, otro día dinámica, Bueno, todo lo que conlleva, exacto, la educación física. Y a mí no me importaba qué hacíamos ese día. Si tocaba básquet, yo agarraba el balón de básquet y lo pateaba. Si tocaba voleibol, agarraba el balón de voleibol y lo pateaba. Y entonces, de pequeño, sacaban los campeonatos de interescolares. Y pues a mí me iba muy bien. Y tenía ya esa noción de qué era un balón, qué era el fútbol. No veía, pero tenía esa noción. Entonces, un profesor de educación física, recuerdo que le dice a mi mamá, le dice que por qué no me meten a entrenar, que yo tengo mucho talento y que debería aprovecharme. Pero mis papás en ese momento estaban enfocados en su trabajo, en otras cosas. O sea, como que de pronto no confiaban mucho en el fútbol, de que el fútbol fuera una profesión, o de pronto lo veían muy lejano. Y fue tan reiterativamente esa invitación a que me inscribieran en una institución de fútbol, a un equipo, que un día el profesor se molestó y les dijo, si no lo escriben ustedes, lo escribo yo. Y oye, entonces, ¿qué edición en ese momento? No recuerdo el nombre ahorita del profesor, sino con gusto yo se los digo, porque de hecho gracias a él pues hoy también
por dar ese impulso a mis padres para que hicieran ese paso, pues estoy aquí sentado hablando de mi carrera contigo, Carlos Luis. De una carrera que ya tiene 3 campeonatos y que ha pasado el tiempo Sí. volando, porque yo recuerdo que hacíamos en algún momento reportes de las categorías menores del Deportivo Táchira y se destacaba y... Incluso ¿Cómo ahorita- se llama ese muchachito? ¿Cómo se llama ese muchachito? Ahorita- Me pasaba al lado y me pasaría por aquí. Digo yo, Ahorita acordándome, me tengo muy grabado el debut mío con la filial, que entré por Giancarlo Maldonado, que debuté y hice gol, y estabas narrando tú ese juego. Y entonces ahorita, antes de comenzar la transmisión, me llegó ese clip de esa narración del gol. Y dije, coño, tenías que sacar a relucir los años. de paso. dije, concha, le voy a... ¿Cómo voy a- llegas al Deportivo Táchira? Verificar la originalidad de una montura es crucial, ya que una imitación no te ofrece la misma calidad y durabilidad. Además, en muchos lugares te venden monturas originales cuando realmente no lo son. Debido a esto, te vamos a explicar varias opciones para verificar que lo que estás comprando es original y así no te dejes engañar. Recuerda que en Óptica Wilson solo vendemos marcas 100% originales. Llego a raíz de unas vacaciones. Yo tengo un primo, no es de sangre, pero es primo que yo lo quiero mucho, es mayor, le tengo demasiado aprecio y pues yo le digo, se lo digo siempre, se lo recalco de que yo estoy muy agradecido con él porque él, gracias a los contactos de él, yo estoy donde estoy. Llego a raíz de que estoy en unas vacaciones en San Fernando de Apure, mi familia es de allá, él también es de allá, y él le dice a mi papá, cónchale, Carlos Rubén, ¿por qué no llevas a Carlos Daniel al Deportivo Táchira y tal, y la vaina? Y entonces yo de una salté y le dije, no, yo no me quiero ir. Mis amigos, el colegio de ingenieros, los profesores, todo, ¿ves? Fíjate la inocencia de un niño. Sí, entonces, claro, yo iba al estadio, pero pues yo no tenía eso tan marcado como de dar ese siguiente paso, o como de dejar la diversión a tomarlo como carrera. Y resulta que él tiene un contacto, ¿sí?, con el cual le dicen que las pruebas están abiertas de tal fecha a tal fecha. Y ahí quedó todo. Un día, de la nada, termina el entrenamiento en el colegio de ingenieros y yo le digo a mi viejo, le digo, papá, yo quiero probar en Táchira. Y recuerdo que ese entrenamiento de ese día lo corrieron como una hora antes. O sea que salí completico para la hora de la prueba con el Deportivo Táchira. Yo salgo a entrenar, ya había entrenado, y yo le digo, papá, llévame a hacer las pruebas. Y mi papá contento porque él ya sabía que el Deportivo Táchira pues era un club distinto, ya no era algo más como plan vacacional, sino era más centrarse. Ya se empezó a ilusionar. Sí. ¿Quién no se ilusiona llevando al hijo al Deportivo Táchira? Bueno, entonces en ese momento las categorías menores estaban en Plaza Venezuela. Y estaba el profesor Renzo y el profesor David. Nosotros llegamos, empezamos a hablar con ellos y completico ese día estaban haciendo fútbol. Entré, iban como 20 minutos de práctica y jugué 5 minutos. O sea, entré y a los 5 minutos me sacaron. Y yo me asusté. A mí se me hace muy raro, mi papá también se asusta y le dice como que, profesor, ¿por qué lo saca? Y el profesor David le dice, es que yo con un control y con el toque de balón, yo sé lo que el jugador tiene. Nosotros nos quedamos así como impactados. Y le dice el profesor a mi papá, le dice, tráelo mañana a esta misma hora. Eso fue un jueves, recuerdo, viernes, y teníamos un partido amistoso el sábado abajo en Vegallaza. El viernes antes del partido le dice, necesito la ficha del niño. Y mi papá, pero ya quedó, necesito la ficha, le dice el profesor.
Salí de titular, hice 2 goles. Y pues ahí se terminó de finiquitar como mi lugar en el Deportivo Táchira. Y ahí fue como fue arrancando mi carrera progresiva en las categorías menores, a raíz de esa historia. En esta primera parte hemos hablado de cómo llegó, de cómo se formó, cómo se hizo el futbolista, cómo llegó a vestirse de aurinegro en esta primera parte. Y creo que es una historia bastante interesante porque arranca en el fútbol sin proyectarlo como una carrera, como él mismo nos cuenta. Estamos presentando Mundo Aurinegro, hoy hablando con Carlos Calzadilla. Verificar la originalidad de una montura es crucial, ya que una imitación no te ofrece la misma calidad y durabilidad. Además, en muchos lugares te venden monturas originales cuando realmente no lo son. Debido a esto, te vamos a explicar varias opciones para verificar que lo que estás comprando es original y así no te dejes engañar. Recuerda que en Óptica Wilson solo vendemos marcas 100% originales. Y ahora vamos a hacer un balance, porque son muchísimas historias, no nos alcanzaría el tiempo. No, me gustaría contar cómo fue todo, pero bueno, el tiempo es muy corto. El balance tuyo de las categorías menores. Tú sabes que hay algo diferente, porque en algunas ocasiones, incluso haciendo cobertura con mi compañera Dayana Quintana, siempre había jugadores destacados. Y lo que hace Calzadilla hoy día en primera división ya se lo habíamos visto en las categorías menores. Sí. Lo acomodamos aquí, lo acomodamos allá. Sí. Eso ya lo hacía. ¿Por dónde arrancar con tantas historias o con tantos momentos vividos en las categorías menores que pues no los voy a olvidar nunca porque no fue fácil mi transcurrir de pronto aceptación entre técnico y técnico. Así fue, mi carrera comenzó en la sub-12, como te digo, en Plaza Venezuela, jugábamos en Plaza Venezuela, con el profesor David Duarte. Con 9 años tenías cuando llegaste a Táchira. 9 añitos tenía. Y bueno, a raíz de ahí fueron muchos torneos, goles, asistencias. Una carrera exitosa en las categorías menores del Deportivo Táchira. Una historia muy, muy larga, si la contamos. Y por eso nos vamos a saltar hasta ese primer llamado, no a jugar con la primera plantilla, pero sí a entrenar. ¿Quién fue el primero que te dijo, vente que vas a entrenar con el primer equipo? Eso fue en la sub-18. Está en la sub-18. Y después de los partidos nacionales que nosotros jugábamos, siempre nos reunían. Porque nosotros siempre jugábamos un sábado. Táchira, por lo general en ese tiempo, jugaba todos los domingos. Entonces, ¿qué pasaba? Que nos subían a los sub-18, a 3 sub-18, 3 sub-20, 2 sub-16, a entrenar con los no convocados del Deportivo Táchira. Para mí eso era como, no sé, entrenar hoy en día en la selección. Yo siempre estuve en esas reuniones, pero nunca fui llamado. Siempre iban otros compañeros, 3, 4 compañeros, que yo decía, ¿cuándo me va a tocar? ¿Y cuándo me va a tocar? Hasta que un día dije, no me voy a preocupar más por eso. Voy a seguir haciendo mi trabajo, voy a seguir creciendo, trabajando para mí. Y un día, así de la nada, recuerdo que el profesor Juan Domingo Tolizano siempre iba a los partidos de las categorías menores, siempre, en su cuerpo técnico. Él me decía el flaco. Y él un día me agarró y me dijo, mira, Calza, para que mañana asistas al entrenamiento en la cancha alterna, tal. Eso para mí fue, no sé, como un logro se podría decir, una meta alcanzada, porque, como te digo, de empezar a jugar fútbol por distracción a entrenar con un plantel profesional. Yo debuté antes de que llegara la pandemia. Un partido contra Aragua. Contra Aragua Fútbol Club. Aragua Fútbol Club, allá en Aragua. Ahí debuté yo como titular en extremo, siendo extremo. Y después pues llegó la burbuja. Eso fue justo antes del tema del COVID.
justo meses antes. Yo creo que fue el último partido. Fue el campeonato que no validaron. Exacto, que nosotros empezó de cero y empezó la burbuja después. Que ya se acercaba el clásico, el viaje a Caracas. Después vino la burbuja. Sí, mismo. Y en la burbuja el llamado a los juveniles fue muy selectivo. Sí, sí, recuerdo que viajamos varios, ¿cómo te digo? Varios jugadores, muchos, porque era un tema de que solo íbamos a estar en Barinas. O sea, no era de que ven tú, llévatelo, tráelo, o sea, no. Todos teníamos que estar en Barinas, encerrados. En el Hotel Cima. Entonces, sí, en el Cima. Por lo cual teníamos un grupo amplio de jugadores, de que estaba compuesto por mucho cacique, Ah, sí, mucho caballo. mucho caballo. Entonces, no era tanta la lista de juveniles, sino por tantos caballos, pues la lista de juveniles se recortaba. Y también eso fue por el grupo de WhatsApp, pasaron la convocatoria. Pero fíjate, si vamos a los números oficiales, tú debutas, para ti debutas en marzo, pero ese debut termina no siendo No válido. siendo válido, Sino sí. lo válido es lo que hiciste en la Lo que hice en la burbuja. burbuja, correcto. Lo que hiciste en la burbuja, que fue una situación bastante complicada. Al Deportivo Táchira no le faltó, yo creo que no le faltó nada. Nada. Su propio restaurante, sus propios cocineros, Todo, una todo, atención todo, extraordinaria, su grupo Casi, médico. casi el hotel para nosotros solos. ¿O estuviste convocado o viajaste a Valencia para esa final con el Deportivo La Sí, Guaira? sí, yo estuve convocado. Estuviste Sí, convocado. sí. Yo en la burbuja siempre Yo estuve allí, pero no lo recuerdo, de verdad. siempre, más no jugué. Sí, recuerdo, Primer trago amargo. sí. Primera alegría cercana de una final. De una final. Pero estabas en la final. Tú Sí, estabas en la yo final. estaba Los demás la estaban viendo por televisión. Tú televisión. estabas ahí. Sí, fue algo muy, muy emotivo porque recuerdo que después de esa final me siento yo con mi papá y con mi mamá en el hotel, nos estamos quedando en Barinas, en Valencia, por la final. Y me dice mi papá, ¿quién lo diría? Me hace ese comentario. ¿Quién lo diría? Yo le dije, ¿quién lo diría? Y hoy día, ¿trabajas o te diviertes? Yo me divierto. Me divierto con responsabilidad. Esa es la palabra. Con responsabilidad. El tiempo de espera no fue mucho. Ya muy cerca estuviste jugando otra final. Sí. Y ese muchachito que llegó a divertirse, a quemar las energías, se plantaba una estrella en la camiseta. La primera. La primera con el Deportivo Táchira. Sí. No, bueno, eso fue... Ojo, ¿y dónde toma peso esto? Conocemos jugadores muy valiosos que han pasado por el Deportivo Táchira, en un historial tremendo, jugando varias temporadas y no han logrado ni siquiera un campeonato. Ya Sí. tú, tan joven, tenías una estrella en el pecho. Una. Que todo jugador quiere, ¿no? Que todo jugador anhela. Hay muchos jugadores que son muy buenos, extremadamente buenos, pero pues no tienen esa, digamos, esa fortuna o esa suerte de estar en un grupo que de pronto, sumando todo su granito de arena, lleguen a conseguir la estrella. Una final donde se gana la estrella, pero estuviste en el banquillo. Sin embargo, Estuve fue en un el año donde tuviste más oportunidades. Sí, tuve más oportunidades. Cambia el técnico, se va Tolizano. Llega Pallarés. Sí, señor, el español. Llega Pallarés. Me baja a central. A lateral. Yo, bueno, Volvemos a las canteras, vamos a ¿Por qué lo no? que aprendimos en las canteras del Deportivo Táchira. ¿por qué no? Volvamos. Y entonces, mentira. El último partido, recuerdo que jugué con Tolizano, lo jugué lateral derecho. El último. Jugaba extremo y me colocó el lateral derecho, no me recuerdo por qué, pero lo jugué lateral derecho. No sé si el profesor Pallarés ya venía viendo los videos o tal, y entonces me tenía en esa posición, de lateral derecho. Comenzó la pretemporada con él, la cuestión. Central. Bueno, aquí Ya se lo juega. conocías. Aquí se juega donde toque, dije yo. Me fue bien, tenía buena salida, bueno, soy rápido, pues no me costaba mucho.
bueno en el juego aéreo, biotipo. Y ahí entrenaba con el primer equipo, consolidado, pero jugaba en reserva. Jugaba en reserva. Que me enseñó mucho a valorar mi trabajo. Lo que decíamos, viene un nuevo técnico, ¿y qué pasará? Sí, exacto. Sí, ese siempre será la incertidumbre de todo jugador. Cuando llega un nuevo técnico, me toca empezar de cero. De pronto no tenía ese nombre tan marcado como ahora, de que ya sabe quién soy yo, sino de que me tiene que conocer, me va a mandar a préstamo, no contará conmigo. Todo ese tipo de cosas pasan por la cabeza de un jugador que de pronto no está tan consolidado en ese tiempo como lo estaba yo. Bueno, la historia continúa y llegó Zaragoza al Deportivo Táchira. Llega el proceso. De nuevo, ¿qué pasará? Y ahora el profe Zaragoza. De nuevo, ¿Y ¿qué será pasará? que me tiene en cuenta? Y termina siendo en algún momento el jugador emergente con mayor cantidad de participaciones. A cada rato saltabas del banco. Hay quienes dicen, bueno, no, este tiene que ser titular. Y fíjate que hay quienes piensan que hay jugadores que son muy buenos trabajadores llegando Del banco. a resolver. Sí. ¿Y te pasó algo quizás similar con Zaragoza? Pues con el profesor Zaragoza siempre tuve más minutos, ya estaba más consolidado, me dio confianza para que el profe fue algo digamos, algo bueno que llegó a mi carrera, a dar ese plus como de voto, de confianza. Y bueno, yo creo que se vio retribuida el respaldo que él sintió por mí también, en el sentido de que ya era fijo el cambio al minuto 65, 70, entrar yo desde el banquillo, darle ese plus, ese aire al equipo. Que bueno, yo le doy las gracias porque esos 2 años que él duró en el equipo, yo vi muchos minutos, me fue muy sincero en muchas cosas, siempre me decía las cosas en la cara. Me decía, preocúpate el día que no te digan nada. Ese día preocúpate. Y eso me quedó muy grabado, porque él siempre ha sido una persona muy certera, muy seguro de lo que habla, muy seguro de sí mismo, que de pronto a uno le enseña también a ser seguro de las cosas que uno habla también. Figura en la final de clausura. No estuviste en la final absoluta en cancha, No, pero figura. Figura en el campeonato. Un balance muy positivo. muy positivo. Siendo figura en un campeonato. Sí. Después se termina la era Zaragoza y llega el flaco Pérez Greco en un momento de tribulación tremenda por tantas cosas que se decían, pero es que en todo equipo que está en una fase final y hay un golpe de esos, un cambio momentáneo, generalmente se resbala. El equipo no resbaló, el equipo continuó y Calzadilla Estaba ahí también. estaba ahí también. No, bueno, creo que eso fue una situación de respaldo también. El flaco venía de ser asistente con el profesor Zaragoza. Bueno, sabíamos que por más de que estaba ese tema, estaba la estrella. Bueno, el hecho era de que ya estábamos como mentalmente visualizando el ser campeón, en que había una estrella de por medio. Y que pues además estaba el cupo de Libertadores que este equipo lo exige anualmente. La hinchada aquí no te permite dejar pasar un año sin Libertadores. No hay un secreto. Es como costumbre, desde Sí. los 80 para acá es costumbre. Sí. Tienen que estar en Libertadores. Sí, claro, es el club más grande del país y como tú no estás en una competición tan importante como los Libertadores. Porque la historia obliga. Y el Sí. Deportivo Táchira es un equipo con historia. Y entonces mucho. está obligado. Está obligado con su fanaticada, está obligado con el fútbol venezolano, está obligado Con lo que significa. con lo que significa, con lo que ha sembrado, con su gente, con sus propios jugadores, con los jugadores que ya te miran desde sus casas a través de la televisión, de los que fueron campeones, de los que lucharon, de los que hicieron grande el equipo. El Deportivo Táchira es muchas cosas. Y tú
con tan corta edad, ya tienes 3 estrellas. 3. 3 Por favor de estrellas. Dios. Este año la cuarta, con el favor de Dios, pues. Y entonces, Tengo la fe que te hago va a la ser así. pregunta, cuando te ganaste la primera, ¿pensaste que las otras 2 iban a llegar Tan rápido. tan rápido para el Deportivo Táchira? Sinceramente. Porque es que hubo, en la historia, siempre hubo algunas pausas entre una y otra. Sinceramente, bueno, yo sabía que estando en el Deportivo Táchira, iba a competir siempre. Siempre por campeonato, o por acumulada, o alguna de esas cosas. Pero jamás pensé que iba a ser al año completo, ¿no? Pues nosotros quedamos campeones en el 21, Esperaron, esperamos 22, después otra 23, vez campeones, 24. otra vez campeones. Entonces, ya cuando cumplí la segunda estrella, yo dije, el otro año sí o sí. O sea, sí o sí. No hay manera, o sea, no podemos dejar pasar este buen momento. Aparte, se cumplían los 50 años del club en el 2024. Los 50 años del club, que iba a ser algo que va a quedar enmarcado para la historia. Ganar una estrella en los 50 años del club. Verificar la originalidad de una montura es crucial, ya que una imitación no te ofrece la misma calidad y durabilidad. Además, en muchos lugares te venden monturas originales cuando realmente no lo son. Debido a esto, te vamos a explicar varias opciones para verificar que lo que estás comprando es original y así no te dejes engañar. Recuerda que en Óptica Wilson solo vendemos marcas 100% originales. Conversando con Carlos Calzadilla, jugador del Deportivo Táchira. 3 veces campeón. ¿Cuántos años que tienes? 23. 3 veces campeón. 23 años, 3 23 estrellas. añitos. ¿Cuánto cuesta conseguir una estrella con el equipo Deportivo Táchira? ¿Cuántos de los que jugaron con el Deportivo Táchira y lograron una estrella están aplaudiendo que estés ahorita conversando con nosotros? Muchos de ellos han pasado por este programa. Muchos de ellos también que nos están viendo jugaron para el Deportivo Táchira, se entregaron para el Deportivo Táchira y no lograron una estrella. Algunos jugaron Copa Libertadores, otros fueron subcampeones. Pero vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar del que se formó en el Deportivo Táchira. Qué importante para el fútbol hoy día no solo es jugarlo, sino entenderlo. Y para un técnico, en el momento en que estamos viviendo, es importantísimo que el jugador entienda lo que juega, entender el deporte, entender el juego. No, bueno, es muy importante. Por lo menos me coloco de ejemplo. Yo antes era, ¿cómo te puedo decir? Un carro loco. Yo de pronto no tenía esa posición tan marcada de que yo cumplo mi rol, la pelota pasa, le toca a mi compañero, la pelota pasa, ya no es mi compañero, sino le toca a otro compañero, y así. Entonces me pasaba de que la tocaban y yo iba, y la tocaban y yo iba, y como que yo la tengo que quitar, y yo la quito. Entonces ya hoy en día eso no está. Ya hoy en día, aunque el fútbol hoy día es físico, pues la técnica siempre sigue estando. Y el plan de juego que tienes que entender, porque cada técnico tiene su manera de juego, su formación, su idea de juego, y a uno como jugador le toca adaptarse a eso que el técnico quiere o que le pide a uno como jugador en cuya posición vaya a cumplir. Ese es un tema bastante interesante porque hablamos hasta del juego sin pelota, Sí. que a veces hay gente que lo ve y dice, "Ah, pero es que aquel ni ha tocado la pelota", y a veces no se entiende que eso es parte del plan. Sí. Claro, por lo menos tú, sin tocar la pelota, puedes generar un espacio. Puedes llevarte una marca para que tu compañero quede mano a mano. O con un simple movimiento, puedes dejar a un contrincante en offside. O sea, son muchas cosas que tú, a medida del tiempo y al transcurrir de los minutos del partido, tú vas, como te digo, acotando o agarrando esa forma de que tienes que manejar todo, el control, el pase, en mirar antes de dar un pase,
saber a dónde vas a dar el pase. Mi compañero está en offside. Voy a hacer una pared porque si no, no llego. O me barro, no me barro. Si meto el pie es amarilla. Si no lo meto pasa, hacen gol. O sea, son muchas cosas que en cuestiones de segundos, De microsegundos milésimas. o milésimas te toca resolver. Y bueno, al jugador le toca adaptarse capaz. La gente lo critica mucho porque dice, coño, pero no colocó o no tomó la mejor decisión. Y sí, bueno, la gente tiene que entender que es un tramo muy extremadamente corto y rápido para tú tomar una decisión de qué vas a hacer con tu cuerpo. Estás en el banco. Y cuando estás en el banco debes estar concentrado en el Sí, partido. obviamente. Si tienes que ingresar, tienes que saber qué hacer. Saber dónde están los espacios, qué jugador está más cansado, todo ese tipo de cosas. Uno Además de va- la información que te dan en tiempo real, que hoy día se puede seguir en tiempo real, detalles como ese, como quién está cansado, que alguien está fallando Sí. por alguna circunstancia del partido, de manera que cuando el técnico te llama a conversar, ya tú estás enfocado. Claro, ya sabes uno más de o qué menos te va a tiene hablar. una idea de lo que el técnico le va a decir. Y ojo que esto no lo estamos diciendo para los profesionales, esto lo estamos diciendo para los muchachos, Sí. que fueron como él, muchachos que como él dice, era un carro loco en algún momento, pero que va mucho más allá y por eso a veces el choque de quienes han tenido alguna oportunidad de pasar del fútbol amateur, pasar al fútbol profesional, se consiguen con un aparato inmenso donde terminan estrellándose, porque no es Claro. lo mismo. Sí, bueno, como te digo, este programa es para hablar un poco, para la historia, pero también se aprovecha a dar esos consejos de cómo llegar o cómo salir de pronto de una frustración o algo para tú llegar a ser profesional en esta carrera. Claro que sí, porque a veces no se entiende que incluso, hemos hablado muchísimas veces, pero el que sea juvenil y que yo te ponga a compartir con uno de los más experimentados en la habitación de concentración, así no juegues, ya para ti es un aprendizaje. Por lo menos, yo concentro con Coba. Coba y yo somos uña y mugre. Yo lo quiero mucho. Tampoco le voy a preguntar quién es el mugre, ¿no? Es importante. Que me lo imagino. Bueno, yo lo quiero mucho, le tengo mucho respeto, admiración. Jugamos la misma posición. Entonces es como ese modelo a seguir, ¿cómo te digo? Como esa guía de que ha hecho una trayectoria en su carrera importante, de que hoy en día lo permite ser reconocido, lo permite estar tranquilo con su familia, y eso para mí es muy importante. Por lo menos yo también compartí mucho con Pérez Greco. Yo recuerdo que yo concentré un par de veces con él también, y cuando él agarra el equipo como técnico, yo le digo, flaco, sinceramente, no te puedo decir profe. Te veo como jugador todavía, como lo conocí, jodedor, mamador de gallo, de pronto ahorita el tema es diferente por lo que es técnico, de pronto más respeto, más... Pero uno va agarrando de los grandes lo positivo para uno ser mejor o tratar de hacer una carrera importante en su vida. Yo creo que la mayoría de los jugadores les gusta que, tú eres lateral derecho o eres carrilero de pronto. Vas a trabajar siempre por aquí. Fulano, tú siempre vas a estar de central. Fulano, siempre vas a estar como interior. Fulano, siempre vas a estar en la marca. Pero cuando tienes ese carácter y esa capacidad de polifuncional que te dicen, mira, hoy te necesito en la primera línea, mañana te necesito como extremo, pasado mañana necesito que te pongas al frente. Y de pronto la otra semana eres central. Sí. No, bueno, como te digo, Como dicen por ahí, ¿bonito o feo? pues dentro de lo positivo, porque puedes ocupar varias posiciones, ya a esta altura tú tienes que ir por lo mínimo teniendo 2 posiciones. No es de que tapa hueco, aquí, ya. No, ya hoy en día
o Pero lateral. puede pasar, ¿no? No, Mira, claro, si puede pasar, escúchame. tengo es una que- emergencia. Claro, es que escúchame, flaco. Y los O mira cualquier todos, técnico me puede decir, los mira todos y dice, no, espérate, es que el único que puede... la cumplo. No, sin ningún problema. Sin ningún problema. El fútbol en tu vida. No, lo es todo. Nah, el fútbol para mí lo es todo. Me acuerdo que mi papá me decía, coño, hijo, coño, si te vas a aburrir, avísame para meterte a estudiar y la vaina. Y yo le digo, papá, es que no. O sea, eso no, ni que pase por tu mente. O sea, el fútbol para mí lo es todo. Es mi diversión, es mi distracción, es mi trabajo, es mi lugar, ¿cómo te digo? Donde, aparte de mi casa, donde me siento pleno. Los sueños. ¿Cuáles son los sueños de Carlos Calzadilla? Mi sueño es salir al exterior, consolidarme afuera, en el exterior, llegar a la selección, poder ser parte importante de la selección. ¿Qué más te digo? Jugar en clubes importantes. Que bueno, eso es lo que todo futbolista quiere, salir, de pronto estar tranquilo económicamente, muchas cosas. Pero por ahí van los tiros. Me va a pasar lo que te pasó a ti con el vaso. Vamos a quitarlo para acá. Los estudios. Hijo de una mamá educadora, ¿cómo lo tienes en este momento? ¿En qué parte quedaste de tus estudios? Y si esa es una tarea pendiente. No, yo terminé mis estudios, yo terminé mi primaria. Mi secundaria la hice en muchos colegios. Y te vuelvo a preguntar, ¿queda algo pendiente? ¿Hay algo para el futuro en cuanto al tema educativo? Amo la medicina veterinaria, amo los animales, mi familia es llanera, mi familia es de Lorza, de Apure, de Barinas, y tengo muchos, como mi crianza es de medicina veterinaria, pero me gustaría sacar alguna carrera, no sé, comercio exterior, Veremos más adelante Veremos. cuando el tiempo lo permita. con el favor de Dios, ¿Hasta cuándo tienes contrato con el Deportivo Táchira? hasta este año, Hasta este año. Oído a eso, ¿no? Hasta diciembre. hasta diciembre. Estamos presentando Mundo Aurinegro, hoy conversando con Carlos Calzadilla. Ya nos tomamos el cafecito, tomamos un poco de agua, porque las historias uno quiere todo el tiempo que sean bonitas, perfectas, y a veces no lo son. Alguien que te impulsa, que te vio llegar a la vida, que te impulsa, que está contigo siempre. Y cuando parece que todo es perfecto, que tienes todos los elementos, hay uno que falta. Sí. Y es que Carlos Calzadilla perdió a su mamá en un momento importantísimo de su carrera. Sí. Perdí a la vieja justo meses antes de disputar la final. Fue algo muy duro. Realmente nadie está preparado para perder a un ser querido, tan cercano como es tu madre, como es tu vieja. Nadie lo va a estar por más que los médicos te digan queda poco tiempo. Siempre cuando llegue ese día va a ser un día que nunca se va a olvidar, por más de que pasen los años. Agradecimiento tengo mucho. Mi mamá, por más de que me crió, me enseñó valores, también me enseñó educación, porque me dio clase. Yo en un post de Instagram que publiqué a mi mamá cuando pasó, yo siempre lo tengo muy marcado en mi mente, en mi recuerdo y en mi corazón. Yo tenía un examen con mi mamá y mi mamá me tenía estudiando en la casa. Yo estudiaba en el cuarto y ella resolvía exámenes y planificaciones de la semana, de lo que iba a dar, de los temas, de todo, en su otro cuarto. Y a mí se me ocurre la brillante idea de decirle, o no sé si brillante,
Porque, Brillante para ti, no para sí, la mamá. exacto. Y le digo, salgo del cuarto y le digo, yo estudiando y le digo, mamá, ¿por qué no me das las respuestas de las preguntas del examen? Y mi mamá me agarra del hombro y me dice, no lo voy a hacer, porque estaría contra mi ética y no te estaría enseñando nada. Y ahí, con el pasar del tiempo, mi mamá me estaba preparando para la vida, para los momentos difíciles de la vida, para saber conllevar momentos de alegría, con choques emocionales de tristeza. Por lo menos mi mamá, siempre, yo iba a donde iba mi mamá, siempre. Nosotros pues antes no teníamos carro, perdón, palabra cierta, antes no teníamos carro y siempre andábamos en buseta. Y desde pequeño mi mamá me enseñaba y me decía, hijo, camina adelante como si estuviera solo. Y yo lo tomaba como un juego. Y mi mamá me estaba preparando para la vida. Y con eso me quedo, con esas actitudes que de pronto uno de niño no, ¿cómo te digo? No lo asimila. No entiendes. No entiende. No entiendes qué es lo que está pasando. Exacto. Y ella sí sabía que Y iba ella a pasar sabía más adelante. que más adelante me iba a tocar. Y dicho y hecho, pasó el tiempo, yo entré al Deportivo Táchira y nosotros entrenamos en las tardes, como a las 2:30 entrenamos. Y pues a esa hora la gente en ese tiempo estaba volviendo a sus trabajos. Y yo recuerdo que yo agarraba 3 busetas para llegar a mi lugar de entrenamiento. Y agarraba la 21 de mayo. Me iba como una bandera, literal como una bandera. Era apoyar un pie y 2 dedos de agarrarme de una ventana y ahí me iba el trayecto hasta que se iba desalojando la buseta. Y así iba. Y mi mamá me enseñaba también, cuando entramos en busetas solas, que habían puestos, me decía, hijo, siéntate allá. Y ella se sentaba 4 o 5 puestos más atrás. Como de que yo fuera asimilando, tomando en cuenta el saber defenderme. Y cuando mamá muere, a mí me llegan todos esos flashbacks de todos esos momentos vividos. Y yo digo, verga, mi mamá tenía razón. Cuando mamá muere, sentí como esa soledad, como ese miedo, cuando ella me enseñó esas cosas. Porque no te voy a mentir, yo lo veía como un juego. Cuando ella me decía, siéntate en este puesto, y yo me siento 5 o 6 puestos más atrás. Y yo acá rato volteaba para ver si estaba ella. Para ver si en realidad no me había dejado. Ese susto de no estar solo en la calle. Y cuando muere mamá, ese susto volvió. Pero bueno, así es la vida y yo lo único que puedo decir es que esas personas que tienen a sus madres todavía, que las valoren mucho. Las valoren mucho porque el día que les falte va a ser un día que nunca se va a olvidar. Carlos Calzadilla, hoy con nosotros en esta larga pero entretenida charla en Mundo Aurinegro. Hemos repasado toda su niñez, su juventud, la formación del Deportivo Táchira y por supuesto la historia con el Deportivo Táchira. Su historia es una historia aurinegra, futbolísticamente hablando aurinegra. Y esperemos que sea así por mucho tiempo. Esperamos verte en el exterior, por supuesto. Esperamos verte en la selección. Vienen nuevos tiempos para la selección nacional. Es un muchacho muy entregado a su trabajo y por supuesto nos imaginamos un futuro muy próspero y exitoso para ti, Carlos. Esperemos que con el pasar del tiempo salga a relucir esta conversación en esta parte, pero con el favor de Dios, algún día estando en la selección voy a recordar este día. Lo vimos de 1,60 m de estatura,
Yo creo que menos. Y ahora No, tiene mucho menos. 1,83 m ahora. 1,83. 1,83. Sí, lo vimos siendo muchachito. Y no nos imaginábamos que ese apellido, Calzadilla, iba a traspasar las barreras del tiempo y se iba a convertir en figura del Deportivo Táchira. Con 3 estrellas en su camiseta, en la de él. Esperemos que vengan muchas más, Carlos. Amén, Muchísimas claro que gracias sí, por Carlos habernos Luis. acompañado. Ah, tranquilo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Amigas y amigos, Carlos Calzadilla ha sido nuestro invitado del día de hoy. A ustedes muy agradecidos como siempre. Hoy en la dirección de cámaras, Henry Alarcón. Y por acá su amigo Carlos Luis Chacón. Nos vemos en una próxima ocasión.